En la mansión Whitmore, donde el mármol relucía como hielo y el silencio era una forma de disciplina, la música no era más que un adorno elegante, jamás una pasión. Aquella noche, sin embargo, algo cambió. Entre los invitados vestidos de seda y las risas apagadas por el protocolo, una melodía desconocida comenzó a llenar el salón. El aire pareció detenerse. Cada nota caía como una gota de agua sobre cristal, pura y peligrosa. Lady Aurora Whitmore, sentada junto al piano, sintió cómo el sonido la atravesaba con una fuerza que nunca había sentido antes. Era una composición que no seguía las reglas de la corte, ni obedecía a las estructuras frías que su padre tanto veneraba. Era libre, audaz, casi indomable, y quien la tocaba, un joven de cabello oscuro, mirada intensa y acento extranjero, parecía no tocar el piano, sino confesarse a través de él. Era Elias Moreau, el nuevo maestro de música de su prima, y el primer hombre que haría temblar las paredes invisibles del mundo de Aurora. Desde ese instante, nada volvió a ser igual. Aurora no sabía si lo que había escuchado era música o una revelación. Aquellas manos, moviéndose con una mezcla de precisión y furia, parecían contar una historia de amor y pérdida que su corazón reconoció sin haberla vivido. Mientras los demás aplaudían con cortesía, ella permanecía inmóvil, presa de una emoción que no se atrevía a nombrar. Elías levantó la vista, y por un segundo, solo uno, sus miradas se cruzaron. En los ojos de él había fuego. De ella, un mar contenido. Fue suficiente para que el destino escribiera la primera nota de una sinfonía prohibida, y aunque Aurora aún no lo sabía, esa melodía sería su libertad. ¡Usú! ¡Condena! Durante los días siguientes, el nombre de Elias Moreau comenzó a circular discretamente entre los pasillos de la alta sociedad londinense. Algunos lo llamaban el genio francés, otros lo consideraban un simple excéntrico con demasiado talento y poca prudencia. Pero, en la mansión Whitmore, su presencia era una perturbación silenciosa, una corriente de aire fresco, en un lugar donde todo debía permanecer inmóvil. Aurora lo veía cada mañana, enseñando a su prima acordes sencillos, mientras sus propias manos temblaban por la necesidad de tocar. Desde niña, su padre le había prohibido acercarse al violín, asegurando que un instrumento tan apasionado no era digno de una dama. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Una tarde, cuando el salón quedó vacío, Aurora se acercó al piano que aún conservaba el calor de las manos de Elias. Sus dedos rozaron las teclas. Al principio con timidez, luego con una intensidad que la sorprendió a sí misma. Tocó un fragmento de la melodía que había escuchado aquella noche. Fue entonces cuando la voz de Elias sonó detrás de ella. Esa nota. ¿La sostuviste un poco más de lo necesario? Eso solo lo hace quien siente la música en Aurora. Se giró, sobresaltada. Yo estaba allí de pie junto al umbral, con una sonrisa apenas perceptible. Lo siento, señor. Moreau, balbuceó. No debía, pero él la interrumpió con gentileza. No te disculpes por sentir. En mi país, lo peor que puede hacer un músico es tocar sin alma. Aquellas palabras quedaron suspendidas entre ellos, como un secreto compartido. Desde ese día, cada encuentro entre ambos fue una lección disfrazada de conversación, un juego peligroso entre notas y silencios. La música se convirtió en su lenguaje clandestino, en una confesión que nadie más podía oír. Las semanas transcurrieron entre ensayos, miradas furtivas y el peso creciente del riesgo. Aurora sabía que su padre sospechaba algo cada vez que Elías hablaba en las cenas. Lord Whitmore lo observaba con ese desdén frío, reservado para los hombres que no pertenecían a su mundo. La música debe elevar el espíritu, no mancharlo con emociones vulgares, solía decir. Pero Aurora, al escuchar esas palabras, solo pensaba en cómo el violín de Elías hacía que el mundo cobrara color. Una noche, incapaz de soportar más la distancia, ella bajó en silencio al salón. La luna entraba por los ventanales y bañaba el piano en una luz plateada. Elías estaba allí como si la hubiese esperado. En sus manos, el violín, no el suyo, sino uno que había traído de Francia, relucía como un objeto sagrado. «Tócalo», dijo él con voz baja. Aurora negó con la cabeza, aterrada. «Si mi padre supiera...». «Tu padre no está aquí», respondió él acercándose. «Y la música no pertenece a los hombres que mandan, sino a los que sienten lentamente». Ella,
tomó un violín. Al posar el arco sobre las cuerdas, algo dentro de su alma se abrió, sonó una nota pura, temblorosa, seguida de otra más firme y otra más, hasta que el salón entero pareció llenarse de luz. Elías la observaba en silencio, y en su mirada no había deseo, sino admiración. Cuando la última nota se desvaneció, Aurora bajó el violín y exhaló como quien despierta de un sueño. ¿Qué fue eso?, susurró. Fue el comienzo, respondió Elian, y en ese instante supieron que habían cruzado una frontera invisible en la del arte que se convierte en amor. El invierno llegó temprano ese año, cubriendo los jardines de la mansión Whitmore con una capa de escarcha tan delicada como peligrosa. Los días se acortaron y las veladas musicales se hicieron más frecuentes, pues el conde gustaba de exhibir su refinada vida cultural ante los visitantes de la corte. Fue en una de esas noches cuando Aurora comprendió cuánto había cambiado su mundo desde la llegada de Elias. Ya no encontraba belleza en las sonatas predecibles que su padre exigía, ni emoción en los halagos de los nobles. Todo le parecía vacío, hueco, carente de verdad. Cuando Elias tocaba, en cambio, sentía que el aire mismo respiraba distinto. A veces, durante las reuniones, él se atrevía a dejar que una nota se prolongara apenas un instante más, desafiando el ritmo rígido impuesto por las partituras del conde. Era un gesto mínimo, pero Aurora lo reconocía siempre en una señal secreta entre ellos. Estoy aquí disfrazado de sonido. En los días siguientes comenzaron a componer juntos, al principio en secreto, luego con una complicidad que les robaba el sueño. Cada encuentro era un riesgo. A escondidas, en el viejo invernadero, Elías trazaba melodías sobre un cuaderno de papel amarillento, mientras Aurora añadía versos, emociones, pausas, que solo un corazón enamorado podría entender. La obra que estaban creando, una sinfonía para violín y piano, era su confesión. Nadie debía saberlo, y sin embargo cada nota los traicionaba, delatando la pasión que se filtraba entre las líneas del pentagrama. A veces, cuando el viento golpeaba los ventanales y el frío los obligaba a acercarse más de lo permitido, Aurora imaginaba lo imposible en huir, vivir sin títulos ni salones, tocar en teatros donde nadie conociera su nombre. Elías la escuchaba en silencio, y aunque sabía que aquel sueño era casi una blasfemia, no podía evitar creer que algún día la música lo salvaría. Pero los muros de una mansión noble tienen oídos. En una tarde, mientras Aurora practicaba a solas en el salón principal, la puerta se abrió de golpe. Lord Whitmore apareció en el umbral, su sombra proyectándose sobre el suelo de mármol como una condena. ¿Qué significa esto?, tronó señalando el violín en sus manos. Aurora se quedó inmóvil, incapaz de hablar. ¿Desde cuándo desobedeces las reglas de tu casa? Ella intentó responder, pero su voz se quebró. En ese momento, Elías apareció detrás del conde, con el rostro pálido y los ojos ardiendo de preocupación. «La culpa es mía, milord», dijo con firmeza. «Fui yo quien la animó a tocar en el conde». Lo miró con un desprecio tan profundo que el aire del salón pareció enfriarse. «Un extranjero sin nombre ni fortuna que pretende enseñar decoro a mi hija». Qué irónico en su voz, era hielo. «A partir de hoy, señor Moreau, no volverá a poner un pie en esta casa». Aurora dio un paso adelante, el rostro encendido por la desesperación. «Padre, no lo haga. La música no es una falta, es silencio», gritó él, y el sonido de su voz retumbó como un trueno. Ya me has avergonzado lo suficiente. Elías inclinó la cabeza, sabiendo que oponerse solo empeoraría las cosas. Antes de marcharse, se atrevió a mirarla una última vez. No dijo palabra, pero su mirada fue un juramento a envolvería. Cuando la puerta se cerró, el violín cayó de las manos de Aurora, y el silencio que siguió fue tan pesado que parecía absorber el alma del lugar. Aquella noche comprendió que el amor y la libertad no eran dones que la nobleza otorgara, eran conquistas que había que arrancar del corazón del miedo. Durante semanas, el silencio dominó la mansión Whitmore. Los corredores, que antes vibraban con los ecos de la música, se convirtieron en un laberinto de pasos reprimidos y respiraciones contenidas. Aurora, confinada en su habitación bajo la estricta vigilancia de su doncella, pasaba las noches mirando por la ventana hacia los jardines nevados, preguntándose si Elías aún estaba en Londres o si había partido para siempre. Su padre, satisfecho con su victoria,
creía haber sofocado el peligro. No comprendía que el silencio impuesto solo avivaba el fuego que pretendía apagar. Aurora, que hasta entonces había obedecido sin cuestionar, comenzó a cambiar. Empezó a escribir pequeñas melodías en los márgenes de sus libros, trazando notas diminutas con la misma delicadeza con que se escribe un secreto. Era su manera de resistir, de recordarse a sí misma que seguía viva, pero no estaba sola en su Hibilgia. A través de los criados, Elias encontró una forma de enviarle mensajes ocultos a fragmentos de partituras, frases escritas en francés, incluso una flor seca entre las páginas de un cuaderno. La música no muere, decía una de sus notas, solo espera volver a ser escuchada. Ana Aurora lloró al leerla, pero también sonrió. En una de esas noches de luna, cuando todo parecía perdido, oyó desde la distancia una melodía familiar. Al principio creyó que soñaba, pero pronto reconoció la sinfonía que habían compuesto juntos, tocada con violines y flautas desde algún lugar fuera de los muros de la propiedad. Se acercó a la ventana y vio a lo lejos las luces de un teatro abandonado, Covent Garden, iluminando débilmente la niebla. Elias había cumplido su promesa, la música seguía viva y ahora resonaba libre, más allá de la voluntad del conde. Impulsada por una mezcla de miedo y determinación, Aurora decidió escapar. No fue una decisión súbita, fue resultado de noches de insomnio y de una verdad que ya no podía negar en su vida. Sin música ni amor, era una jaula dorada. Al amanecer, mientras la mansión dormía, se vistió con una capa oscura, ocultó su violín bajo el abrigo y salió por una puerta lateral que daba al bosque. La nieve crujía bajo sus pasos y el frío le cortaba la piel, pero en su corazón ardía una claridad nueva en la de quien elige el riesgo sobre la obediencia. Al llegar a Covent Garden, encontró las puertas del teatro entreabiertas. Dentro, la penumbra olía a madera vieja, polvo y esperanza. Elias estaba en el escenario, afinando su violín junto a un grupo de músicos que parecían tan pobres como apasionados. Cuando la vio, su rostro se iluminó con una mezcla de incredulidad y emoción contenida. «Sabía que vendrías», dijo. Anella no respondió. Solo extendió el instrumento hacia él. «A no puedo vivir callando lo que soy», murmuró. Elias la tomó de las manos y las besó con devoción. «Entonces tocaremos juntos, aunque el mundo entero nos condene esa noche». Bajo las luces moribundas del teatro y ante un público de soñadores y rebeldes, Aurora y Elias interpretaron su sinfonía por primera vez. Cada nota era una confesión, cada pausa una promesa, cada acorde un desafío, y mientras la música se elevaba, la ciudad comenzaba a despertar. Algunos transeúntes se detenían al escucharla, sin saber que estaban oyendo algo que cambiaría para siempre el destino de dos corazones, y quizás de todo un mundo que empezaba a temblar ante el poder de la belleza en la noticia de la misteriosa sinfonía que se había interpretado en un teatro abandonado se propagó por Londres como una corriente eléctrica. Nadie sabía con certeza quién la había compuesto, pero todos hablaban de ella. Algunos la llamaban la melodía de la libertad, otros el canto de los sin nombre. Los músicos callejeros comenzaron a tocar fragmentos de oído. Los aprendices de los conservatorios la copiaban en secreto, y hasta en los salones de las damas más distinguidas se murmuraba sobre esa música prohibida que hacía llorar a quienes la escuchaban. Para Aurora y Elias, aquella repercusión fue un milagro y una amenaza al mismo tiempo. En los días que siguieron a su interpretación clandestina, continuaron reuniéndose en Covent Garden para perfeccionar la obra, sin imaginar que las sombras de la mansión Whitmore ya se extendían sobre ellos. Lord Charles Whitmore, humillado al oír rumores sobre una dama de alta cuna que tocaba en público con un músico extranjero, mandó a sus hombres a investigar. Cuando la verdad le fue revelada, cuando vio con sus propios ojos la partitura firmada con dos iniciales entrelazadas, IAWN y NM, su furia se convirtió en algo más peligroso que el desprecio en la obsesión por borrar toda huella de aquella deshonra. Mandó cerrar el teatro, prohibió la circulación de la obra y envió órdenes para detener a Elias bajo cargos de subversión moral y política. Aurora, al enterarse de la noticia por un mensajero anónimo, sintió que el mundo se desmoronaba, pero no lloró. Por primera vez en su vida, no lloró. En lugar de eso, tomó su violín, la copia de la partitura, y decidió hacer lo impensable en llevar la música hasta los oídos más poderosos del reino. Si su padre quería destruir la melodía, ella haría que la escuchara toda Inglaterra. La noche en que arrestaron a Elias,
El cielo estaba cubierto de nubes tan espesas que parecía no haber luna. Los hombres del conde lo encontraron en el teatro, entre los instrumentos y las partituras. No opuso resistencia. Díganle a su amo que no se puede encadenar una nota, dijo antes de ser llevado. Aurora, escondida entre las sombras, vio cómo lo subían al carruaje con las manos atadas y el rostro sereno. Ese instante quedó grabado en su alma como una herida abierta. Al día siguiente, la ciudad entera comentaba el arresto del compositor extranjero. Los periódicos hablaban de influencias peligrosas y el nombre Whitmore aparecía cada vez más asociado a un escándalo que el conde ya no podía controlar. Aurora fue confinada nuevamente en su habitación, pero la mansión ya no era la misma. Los criados la miraban con compasión. Los pasillos susurraban su nombre. En secreto, comenzó a escribir cartas a los músicos que habían tocado con Elias, pidiéndoles ayuda. Su plan era audaz al lograr que la sinfonía se interpretara ante la mismísima reina, bajo el pretexto de una velada benéfica. Si lograba hacerlo, la obra se convertiría en parte de la historia, y ni su padre ni nadie podrían borrarla. Pasaron los días, cada uno más tenso que el anterior. Cuando llegó la noche del evento, Aurora se presentó en el palacio de St. James, vestida con un traje blanco, sencillo, pero majestuoso. En sus manos llevaba el violín que Elias le había regalado, y en su corazón una determinación que ni el miedo ni la culpa podían quebrar. Cuando la reina le pidió que tocara, el salón se sumió en un silencio expectante. Aurora respiró hondo, y al posar el arco sobre las cuerdas, dejó que la melodía hablara por los dos. Cada nota era una súplica, una confesión, una promesa. Algunos lloraron sin saber por qué, otros simplemente escucharon en silencio. Cuando la última nota se desvaneció, la reina se levantó conmovida. ¿Quién escribió esta maravilla?, preguntó Aurora, con voz temblorosa pero firme. Respondió: a un hombre que hoy está en prisión por hacer lo que su corazón le dictó. Su nombre es Elias Moreau. El silencio que siguió fue absoluto. En ese momento, la sinfonía dejó de ser una canción prohibida para convertirse en una leyenda. El eco de aquella interpretación ante la reina se extendió por Londres como un relámpago que ilumina la noche. Al amanecer, los periódicos hablaban de una joven dama que había conmovido a la corte con una melodía desconocida, y de una reina que entre lágrimas había ordenado una investigación inmediata sobre el encarcelamiento de su autor. En menos de 24 horas, el nombre de Elias Moreau se convirtió en sinónimo de valentía y genio. En las calles se llenaron de músicos tocando fragmentos de la sinfonía. Los vendedores ambulantes silbaban sus notas, y hasta los niños repetían sus acordes con cucharas y cubos vacíos. Lord Charles Whitmore, al ver su apellido asociado a la causa que pretendía silenciar, comprendió que había perdido la batalla, pero la derrota no lo volvió humilde, lo hizo más peligroso. Cuando Aurora regresó al palacio para agradecer la clemencia real, fue interceptada por su padre, que la esperaba en el carruaje. En que has deshonrado nuestra casa, dijo con una calma aterradora. La música de ese plebeyo resonará durante un tiempo, pero el olvido llegará, y contigo llegará la ruina. Aurora lo miró sin miedo. No temo la ruina, padre. Lo único que temo es una vida sin verdad. Aquellas palabras, pronunciadas con una serenidad que no le conocía, lo desarmaron. Por un instante vio en los ojos de su hija algo que no había visto nunca, en una fuerza que no provenía de su linaje sino de su Aumau. Tú no entiendes el mundo, murmuró él, casi en un suspiro, y tú olvidaste que el mundo no es tuyo, respondió ella. Entonces, por primera vez en su vida, Lord Whitmore no tuvo respuesta. Cuando Elias fue liberado, el día amanecía entre una neblina dorada. Los guardias le devolvieron sus partituras. Sus manos temblaban, pero no por el frío. Afuera, una multitud lo esperaba. No eran nobles ni académicos, sino trabajadores, artistas, estudiantes, personas comunes que habían encontrado en su música algo que os unía. Cuando lo vieron salir, el silencio se hizo absoluto. Luego un joven levantó su violín y comenzó a tocar los primeros compases de la sinfonía. Uno a uno, los demás lo siguieron, hasta que la calle entera se llenó de aquella melodía que había nacido del amor prohibido entre un músico y una dama. Elias, con lágrimas en los ojos, caminó entre ellos hasta llegar al carruaje donde Aurora lo esperaba.
Cuando la vio, el tiempo pareció detenerse. Ninguna palabra era suficiente, así que simplemente se acercó, tomó su mano y la llevó a su pecho. Escúchalo, dijo en voz baja. Este es el sonido de tu corazón, Aurora. Tú lo hiciste latir. Ella sonrió, y en esa sonrisa había tanto amor como despedida. No, dijo ella, lo hicimos latir juntos en detrás de ellos. La reina observaba desde su balcón, conmovida. Que toquen esta melodía en cada rincón del reino, ordenó Anne, y así fue. Aquella sinfonía, nacida del silencio y la rebeldía, se convirtió en el himno no oficial de una generación que aprendió, a través del arte, que la libertad y el amor son inseparables. Esa misma noche, Aurora y Elias partieron hacia Parisán. No llevaron equipaje, solo el violín y la partitura original. Mientras el carruaje avanzaba por el camino que se perdía entre los campos, el cielo comenzaba a aclarar. «¿Y si nos olvidan?», preguntó ella. Elías la miró y respondió con una calma que solo tienen los que ya han ganado la eternidad. «Entonces, habremos amado lo suficiente para merecer el olvido». Y así, bajo el amanecer que olía a promesa, desaparecieron entre la bruma, dejando atrás un mundo que ya no podía contenerlos. Los días en París se convirtieron en un nuevo compás de vida, distinto al que Aurora había conocido. La ciudad respiraba música en cada esquina, el sonido de los violines se mezclaba con el murmullo del Sena, y el olor a pan recién horneado se confundía con el humo de las chimeneas. Para Aurora todo era una revelación. Había pasado de los salones fríos de la aristocracia a los cafés donde los artistas discutían sobre libertad, poesía o Y. Elías la llevaba cada tarde al conservatorio, donde algunos amigos músicos lo recibían con abrazos y entusiasmo. Pronto su historia comenzó a circular también allí, la dama inglesa que desafió a su padre y a su clase por defender la música de un exiliado. Al principio, Aurora se sentía fuera de lugar, con sus modales perfectos y su acento aristocrático. Pero cuando tomaba el violín entre las manos, todo se desvanecía en el arte, no había linajes, solo verdad. En las noches componían juntos a la luz de las velas, en un pequeño ático con vista a los tejados grises. A veces, el viento hacía vibrar las ventanas y parecía acompañar sus acordes. Ella solía decirle: en cada nota que tocas es una libertad más que conquistamos. Y Aurora, que alguna vez temió el juicio del mundo, ahora encontraba en cada sonido la absolución de su propia alma. Su amor no era un fuego devorador, sino una llama constante, como la de una vela que resiste la corriente. Ambos sabían que su historia ya pertenecía a los demás, aquellos que habían escuchado su sinfonía y habían sentido por un instante que la vida podía ser algo más que obediencia y deber. Pero el pasado no se borra fácilmente, y aunque Londres parecía lejano, su sombra los alcanzó incluso en París en una tarde. Mientras ensayaban en el Teatro Odeón, un mensajero llegó con un sobre sellado con el emblema de la casa Whitmore. Aurora lo tomó con manos temblorosas dentro. Una carta escrita por su padre, breve y sin adornos. No sé si merezco tu perdón, pero el silencio de esta casa me ha enseñado lo que tu música me negó a comprender. Si alguna vez regresas, que sea no como hija obediente, sino como mujer libre. Shaglis Whitmore. Aurora lloró al leerla, no por tristeza, sino por la ternura que escondían aquellas líneas. Elías la abrazó en silencio, sabiendo que el perdón era una melodía más difícil que cualquier sinfonía. Decidieron entonces regresar a Inglaterra, no como fugitivos, sino como artistas. Cuando llegaron, encontraron un país cambiado. La sinfonía seguía viva, se tocaba en plazas, en escuelas, en teatros. Algunos la atribuían a compositores anónimos, otros decían que había nacido del amor trágico de una dama y un músico. Aurora y Elías nunca corrigieron la historia. Comprendieron que la música, una vez liberada, ya no pertenece a quien la escribió, sino a quien la escucha. Años después, en una primavera luminosa, la reina invitó a la pareja a una gala en el Palacio de Buckingham, donde la sinfonía sería interpretada por la Orquesta Real en su versión definitiva. Los aplausos llenaron la sala, pero cuando Aurora y Elías fueron llamados al escenario, ambos negaron con una sonrisa. «Dejemos que hable la música», susurró ella. Desde un palco discreto, se tomaron de la mano mientras escuchaban la obra que había nacido de su amor prohibido. Cada compás era un recuerdo, el primer encuentro en la
Mansión Whitmore, las noches en Covent Garden, la prisión, la esperanza, la libertad. Al final, cuando la última nota se extinguió, el silencio del público fue tan profundo que parecía sagrado. Luego vino la ovación, larga y emocionada. Aurora apoyó la cabeza en el hombro de Elías y susurró: ¿escuchas? No son aplausos. Es el corazón del mundo latiendo con nosotros. Elías sonrió, con lágrimas brillando en los ojos. Entonces, vale la pena haber desafiado todo Annie así, entre aplausos y recuerdos. Comprendieron que su historia no era una tragedia, sino una sinfonía de redención. Pasaron los años. Cuando Elías murió, Aurora mandó grabar en su tumba una frase en francés: Il a fait de la musique un refuge pour les âmes, hizo de la música un refugio para las almas. Ella continuó enseñando, componiendo y tocando hasta el final de sus días, siempre con el violín que él le había regalado. En sus últimas horas, pidió que tocaran su sinfonía una vez más. Dicen que mientras las notas llenaban la habitación, Aurora sonrió, y en ese instante el viento pareció detenerse. Algunos afirmaron haber escuchado un segundo violín, acompañando el suyo desde algún lugar invisible. Quizás fue solo una ilusión, o tal vez, como siempre creyeron, el amor verdadero no muere, simplemente cambia de forma, se vuelve melodía, eco, eternidad, y cuando el último acorde se desvaneció, el cielo sobre Londres se tiñó de oro, como si el universo entero quisiera rendir homenaje a la mujer que convirtió la obediencia en arte y el silencio en canción. Y así termina la historia de la música del corazón prohibido, una historia donde la pasión desafió las reglas y la libertad encontró su voz en un violín. Lady Aurora Whitmore y Elias Moreau nos enseñaron que el arte no pertenece a quienes dictan sus límites, sino a quienes lo sienten. Que el amor, cuando es verdadero, no se oculta tras títulos ni murallas, sino que vibra en cada nota, en cada mirada o en cada silencio compartido. Ellos no cambiaron el mundo con discursos ni batallas, sino con una melodía que nadie pudo silenciar. Su música sigue viva en los rincones donde alguien se atreve a amar sin permiso, donde una mujer decide elegir su propio destino, donde un corazón late con fuerza al recordar que hubo un tiempo en que un simple violín desafió a toda una sociedad. Quizás no haya monumentos con sus nombres, pero cada alma que escuche esa sinfonía siente lo mismo que ellos sintieron, que la libertad, el amor y la verdad son una misma melodía y que vale la pena tocarla aunque el mundo entero escuche en contra. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para escuchar más relatos de amor prohibido, pasiones ocultas y destinos que desafiaron las reglas del tiempo. Dale me gusta si crees que el amor y el arte pueden cambiar el mundo y compártelo con quien necesite. Recordar que nunca es demasiado tarde para ser libre. Cada semana encontrarás aquí nuevas historias llenas de música, lágrimas y esperanza, amenos y ontadas, para quienes todavía creen en la belleza de lo imposible. Porque aunque las épocas cambien y los nombres se olviden, el corazón humano sigue siendo el mismo, buscando en medio del ruido esa nota pura que lo haga vibrar de nuevo. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, incluso en el silencio más profundo, siempre hay una melodía esperando ser escuchada.